Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver un poco más de cerca el espacio de las funciones acotadas con la norma infinito. Este que está aquí también se le llama la norma uniforme. Recordemos, el espacio de las funciones acotadas son todas las funciones que van de x a r. X es un conjunto, no se le pide nada de estructura, simplemente que sea distinto al vacío. Y estamos considerando simplemente funciones que estén acotadas. Y dada una función acotada, definimos la norma infinito como el supremo de los valores absolutos de la función. Entonces, la mejor cota superior para los valores absolutos de la función. Entonces, un ejemplo que sale recurrentemente es cuando x es un intervalo cerrado y acotado en los reales. Entonces, en ese caso, por ejemplo, cualquier función continua sobre un intervalo cerrado y acotado tiene que ser acotada. Entonces, funciones continuas son acotadas y por lo tanto todas las funciones continuas van a caer en b de x. Entonces, está diciendo que el espacio de las funciones acotadas, perdón, el espacio de las funciones continuas es un subespacio de este espacio vectorial. Y este va a jugar un papel importante más adelante en el curso. Entonces, una de las complicaciones del espacio de las funciones acotadas es que este espacio no es de dimensión finita. Entonces, espacios de dimensión finita ya se habían encontrado, son prácticamente los RNs, pero este que está aquí, este ya es radicalmente diferente a un RN porque no tiene dimensión finita. Y lo bueno de dimensión finita es que uno tiene ciertas nociones geométricas de cómo se están dibujando las bolas, de cómo se están dibujando las distancias entre dos vectores. Entonces, para tratar de dar un poco una interpretación geométrica, vamos a ver algunos subconjuntos del espacio B de X. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos en el conjunto de todas las funciones de tal forma que la norma de infinito es menor o igual que 1. Entonces, si yo me fijo en ese espacio, ¿qué significa que la norma de infinito sea menor o igual que 1? Pues significa que el supremo de los valores de los valores absolutos de la función es menor o igual que 1. Eso pasa si, solo si, para todo punto en el espacio, el valor absoluto es menor o igual que 1. Y si yo abro este valor absoluto, me dice que para todo punto del espacio, f de x tiene que ser mayor que menos 1 y menor que menos 1. Entonces vamos a traducir esto como se ve en gráficas. Entonces si yo grafico la función f que satisfaga estas condiciones, lo único que tengo que tener cuidado es que no me salga de las rayas de menos 1 y 1, ¿no? Puedo hacer esto. Tal vez lo puedo tocar porque aquí se vale que sea igual a 1, pero no puedo salirme, ¿no? Aquí también puedo tocar a menos 1 y puedo regresar, ¿no? Entonces esta f que está aquí va a satisfacer esta condición y por lo tanto va a estar en este conjunto. Y puedo dibujar otras, ¿no? Y de hecho no tiene que ser continua, ¿no? Todo puede empezar así. Aquí puede tener un salto de discontinuidad y regresar a algo así. Como todos los valores de la función están entre menos 1 y 1, esa función sigue siendo un elemento de este conjunto que está acá. Porque para que esté aquí lo único que se necesita es que la gráfica caiga dentro de esas dos líneas. No la puede tocar, como aquí, eso se vale, pero ya que si se sale así tantito, ya no. Si la gráfica sí se sale un poco, ya no, porque esta parte violaría esta condición que está aquí. Entonces así se puede uno imaginar este conjunto. Entonces vamos a modificarlo un poco. Ahora vamos a hacer el mismo conjunto, pero ahora nos vamos a fijar en las f's de tal forma que f menos f0 sea menor o igual que 1, ¿no? Igual, la norma infinito. Entonces, igual que antes, que la norma infinito sea menor o igual que 1 significa que el supremo de los valores sea menor o igual que 1. Pero eso a su vez significa que para todo x, el valor absoluto de f de x menos f0 de x sea menor o igual que 1. Y si abro este valor absoluto, me dice que menos 1 mayor o igual que f de x menos f0 de x menor o igual que 1. Y ahora lo que voy a pasar es, voy a pasar este del otro lado. Entonces voy a hacer esto menor o igual que f de x0 menos 1 menor o igual que f de x
menor o igual que f de x, f0 de x más 1. Perdón, aquí debe ser f0 evaluado en x, ¿no? El x es donde estoy evaluando. Debe ser el mismo en todas. Entonces, ¿cómo se dibuja esta condición ahora? Entonces, quiere decir que para cada punto f de x, el f de x tiene que estar entre f de x0 más 1 y f de x0 menos 1. Entonces, por ejemplo, si el punto que estoy evaluando es este a, ¿no? Este sería f0 de a. Todo lo que voy a hacer es moverme uno para arriba y uno para abajo. Entonces, este que está aquí, la rosita, este sería f de a más 1 y f de a menos 1. Entonces dibujo aquí y acá. Y empiezo a hacer eso, pero para cada punto. Entonces aquí agarro un x. Este sería f0 de x. Ah, por cierto, este debería ser f0 valor en a y f0 valor en a. Entonces para cualquier otro punto, si yo agarro un x, que sería mi x, este punto que está aquí sería f0 valor en x. Entonces lo que hago es a f0 de x le sumo un 1 y f0 de x le resto un 1. Y si hago eso para todo x, me va a dibujar estas franjas que están aquí punteadas. El x estaría recorriéndose así y se van dibujando todas estas franjitas. En cada punto subiría 1 y bajaría 1. Entonces lo que me está diciendo esta condición es que para que una función caiga en este conjunto, la gráfica tiene que quedar entre esas franjas. Entonces, por ejemplo, una cosa así. Puede tocarlas, pero no se puede salir de la franja, ¿no? Incluso podría ser así muchas oscilaciones. No se converge. Podría estar así oscilando mucho, 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 mucho. Que sea gráfica, ¿no? Y como que se me fue para que sea gráfica, pero podría estar así oscilando mucho. Y mientras no se salga de esas líneas punteadas rosas, va a caer dentro de este conjunto. Y este conjunto no lo puede pensar como una bola de radio 1 alrededor de F0. Entonces F0 es el centro, es este que está aquí en medio de la franja. Esa sería la gráfica. Entonces las bolas se verían haciendo estas franjas, subiéndoles tanto como el radio. Y fijándose qué gráficas caen, bueno, tiene la propiedad de que caen dentro de esas gráficas. Eso serían estas como bolitas en ese espacio, con esta métrica. Entonces así es una forma como de tratar de visualizar esta métrica para funciones, ¿no? Aquí en el caso particular de intervalos, pero ese es un caso importante. También otra característica que tienen estas es que esta norma se lleva muy bien con la continuidad o la distingue, digamos. ¿Por qué? Por ejemplo, digamos que yo tengo un f0 que es esta función discontinua. Si yo intentara hacer dibujar una franja, pero ¿cómo voy a dibujar la franja? Me voy a fijar en este salto, donde viene la discontinuidad. Entonces me voy a fijar en una franja que digamos que sea la mitad de esa distancia, ¿no? Entonces la franja sería algo así. Un poco mal, pero así. Entonces lo único que quiero de la franja es que sea suficientemente chiquita. ¿Y qué tan chiquita? Menos de la mitad del salto de esta discontinuidad, ¿no? De la función. Entonces ahí estaría dibujando la franja, ¿no? Digamos que esta de aquí para acá es un epsilon. Y estas franjas que estoy dibujando son de epsilon medios para arriba y epsilon medios para abajo, ¿no? Entonces aquí son epsilon medios y aquí son epsilon medios. Simplemente la mitad de este salto, de esta discontinuidad de salto. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Entonces, por ejemplo, si yo me fijara en el conjunto de las funciones, de tal forma que la distancia infinito sea menor que este epsilon medios, entonces usando lo que hicimos antes, para que esté dentro de este conjunto, tiene que caer dentro de esta franja la gráfica, ¿no? Pero noten, si yo quiero hacer que esta función sea continua y que quede dentro de la franja, esta función morada, en esta parte
Si quiero que sea continua, voy a tener que salirme de esta franja. Ujú. Porque agarré la franja suficientemente chiquita, de tal forma que no cubre toda esta discontinuidad de salto. Entonces, si una función, no, de hecho, no puede haber una función continua que caiga, cuya gráfica caiga de esa franja por esta discontinuidad de salto. Entonces, eso está diciendo, de hecho, que este conjunto que está aquí, este, no contiene funciones continuas. Ujú. Entonces, esto es nada más de manera intuitiva utilizando las gráficas, pero esto a la larga se va a ver con más detalle cuando se vea el espacio de las funciones continuas con esta norma.